Vamos a hablar del tema de introducción a la gnosis y que es realmente cómo debe presentarse la gnosis en estos días. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy críticos, donde la gente ha perdido realmente todo interés por las cosas trascendentales y espirituales. Hablar de la salvación, del bautismo, de la religión, para la gente es un chiste, un pasatiempo nada más. No tiene nada de importancia. De los grandes cultos antiguos se ha hecho una caricatura, un hazme reír, una broma de muy mal gusto. Todos sabemos, por ejemplo, para traer un mínimo ejemplo de lo que está sucediendo, todos sabemos que los templos de la antigüedad, y muchos de ellos en estos días también, todavía conservan, por ejemplo, una pila de agua al entrar, ¿no? Para entrar uno a ese templo hay un gran estanque o pila de agua. Los templos de la Iglesia Católica, pues también en mi niñez que visitamos eso, recuerdo que veíamos no un estanque, no una pila grande, sino una pila pequeña al entrar al lado derecho, buenas noches, al lado derecho de la puerta precisamente. ¿Y por qué ahí? Si sabemos que las iglesias antiguas, prácticamente los templos antiguos prácticamente simbolizan el cuerpo humano, sabemos que se está refiriendo a los órganos creadores, a los órganos sexuales, se está refiriendo a las aguas que hay en la persona, que se generan en la persona y que la persona debe transmutar. Y eso lo relacionaban y lo relacionan los esoteristas con el bautismo. Pero ¿qué se ha hecho hoy realmente de esa tradición o de ese gran simbolismo? Hoy veíamos un video de cómo hay alguna secta por ahí donde reciben el bautismo aventándose un clavado en una pila de plástico llena de agua. Eso es una broma, una espantosa broma de muy mal gusto, ¿no? Para nosotros que conocemos estas cosas que la gente no debe tomar en serio ya, que tiene que darse cuenta que hemos entrado a la nueva era y que esto de la espiritualidad, de la religiosidad, esto del despertar es una cosa muy seria. Por eso es que en la gnosis hay que presentarla como se debe, como el maestro quiere y como él lo hacía y como debe ser. Para empezar diremos que la gnosis, todo lo que nosotros compartimos está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieren cambiar, que quieren trabajar sobre sí mismos y cambiar. O sea, trabajar, no es nada más decir yo voy a cambiar, ya como decíamos, ¿no? Recibe a Jesús en tu corazón y aviéntate a la pila y ya está. Y ponte a nadar al estilo así como foca o ballena y la gente nada más se ríe, ¿no? Entonces no es correcto eso, esto es algo más serio. El maestro Samael Aumbeor, quien es el fundador de esta enseñanza, se expresa de esa forma sobre lo que es precisamente la gnosis, la sabiduría esotérica. Porque la gnosis realmente no es una religión. Aunque ahorita vamos a ver cómo aquí estudiamos la espiritualidad, la gnosis en sí es la esencia misma de todas las religiones, la esencia misma del mismo ser humano, la esencia misma de los planetas, de una planta, de un animal. Es el origen de la misma vida universal. La gnosis es lo máximo, o sea, no tiene precio, no tiene libro donde pueda definirse, no tiene un lugar donde pueda aprisionarse o encarcelarse o acondicionarse a una secta o religión o escuela X, ¿no? La gnosis es mucho más que eso. Es algo que ya está en el alma de cada uno de nosotros, pero hay que redescubrir y autorrealizarnos, y vamos a hablar de eso. Tenemos que diferenciar entre el gnosticismo o pseudo-gnosticismo o pseudo-esoterismo, que hoy en día hay mucho en las redes sociales y en el mundo en general, al esoterismo auténtico, ¿verdad? El esoterismo auténtico tiene bases sólidas, científicas, que si uno las estudia y las pone en práctica,
le van a dar ciertos resultados. El gnosticismo de creencias son creencias. Uno puede creer en lo que se promueven en esas corrientes, pero como no tiene nada sólido, nada práctico, como no construye en la roca viva, como dice el Evangelio crístico, sino que construye en las arenas movedizas, pues no tiene nada real, nada coherente, no tiene nada científicamente comprobable. En la gnosis sí tenemos postulados que pueden ser comprobados a través de la práctica. Como quiera que los estudios gnósticos han progresado y asimismo su difusión en estos tiempos, ninguna persona culta caería o debería caer como antaño en el error simplista de hacer surgir a las corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual, lo que les decía. O sea, no es que la gnosis venga del cristianismo, ni del catolicismo, ni del hinduismo, no, sino que está aún más allá. Por lo tanto, se puede expresar, ¿cómo no?, en esas corrientes filosóficas y espirituales, pero no es parte de eso, está antes, es lo metafísico de eso. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta cualquier sistema gnóstico, en cualquier sistema gnóstico, sus elementos helenísticos, orientales, incluyendo a Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca deberíamos ignorar los principios gnósticos perceptibles en los sublimes, oigan bien, sublimes cultos religiosos de los nahuas, de los aztecas, chibchas, quechuas, etc., de Indoamérica. Entre ellos también floreció la gnosis y con gran auge, con gran fuerza. Y gracias a eso tenemos muchas obras literarias que nos pueden ayudar mucho a entender los sistemas de vida que ellos desarrollaron. Ya en la nueva era de Acuario, y ustedes también aquí en el grupo lo saben, hemos desarrollado muchos programas, muchos videos con relación a la sabiduría náhuatl. Están ahí en YouTube, pueden estudiarlos para que vean cómo nuestros antepasados conocían las claves del esoterismo, las claves del despertar de la conciencia. Hablando más sobre el auténtico gnosticismo y lo que él ofrece para nosotros, tenemos esta lista de 11 elementos que podemos encontrar aquí, que para algunos de ustedes que son nuevos, ¿verdad?, es de lo que les vamos a hablar de ahora en adelante, lo que ustedes pueden esperar, encontrar y realmente comprender. Primero que nada, a entender lo que es el mito de la maldición, pero explicado desde un punto de vista científico y filosófico. Lo vamos a estudiar aquí. Es importante saber, ¿no?, el porqué, de dónde proviene esa maldición. ¿Cómo es posible que, según como nos dice la religión, nada más porque un hombre, un Adán, pecó con una Eva y ya todos cargamos con la maldición? ¿Y cómo es posible que de Adán y Eva surgiera toda la humanidad? O sea, es inconcebible, no debe uno pensar así. Eso se refiere a otras cosas, Adán y Eva. Y vamos a hablar también de eso, el Adán y Eva del Génesis hebraico. ¿Qué significan realmente? ¿Realmente fueron una persona, un hombre y una mujer? Un hombre que fue hecho de lodo y luego Jehová Dios le sopló el aliento en su oreja y luego ya le dio vitalidad, y luego después de él sacó una costilla y le dio forma, le sopló también y ahí estaba Eva. ¿Será eso cierto? ¿Será posible que eso sucediera alguna vez en un remoto pasado, que Dios tuviera estas formas de manifestación? ¿Para qué? O sea, no. Aquí en la gnosis vamos a explicarles precisamente lo que eso simboliza, lo que es Adán y lo que es Eva, y por qué en el Génesis, ¿no? También se hablará y se explicará muy bien lo que es el pecado original, de lo que se habla mucho, pero que poco se explica. ¿En qué consiste o en qué consistió realmente ese pecado original? ¿Cuál fue el primer pecado de Adán y de Eva? ¿En qué consistió? ¿Alguien de ustedes tendría alguna idea? Posiblemente no, ¿verdad? Porque nunca le han explicado a uno. A uno le dicen que una víbora, ¿no? La víbora engañó a Eva y Eva le dio la manzana a Adán la mordió. ¿Y será eso un pecado comerse una manzana a uno, morderle una manzana? No, o sea, hay algo más detrás de ese simbolismo. Y aquí en la gnosis se explica todo eso. ¿Cuál fue en sí
el pecado original, que aunque sucedió hace millones de años, aún sigue teniendo repercusión en el alma de cada uno de nosotros. Es decir, nos seguimos comiendo la manzana, seguimos disfrutando de las delicias de la manzana, sin aprovechar realmente lo que eso significa, sin comprender, sin rasgar el velo de lo que eso significa. ¿Por qué la manzana? ¿Y por qué morderla? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo eso hay que saberlo. Eso a consecuencia nos llevó a la expulsión del paraíso. Fuimos expulsados vergonzosamente del paraíso. O sea, debemos saber que la humanidad en otros tiempos, hace millones de años, en la antigua Lemuria, vivían en un paraíso. No existían las fronteras, no existían los gobiernos, no existían las guerras, no existían las enfermedades. La gente vivía miles de años. En un promedio, dice el maestro Samuel Aumbeor, que las personas normalmente era vivir 1000 años. O sea, era lo normal. O sea, en esos 1000 años, una persona que se encarnaba en este mundo bien podría realizar la gran obra, porque tenía tiempo de sobra. Hoy en día no llegamos ni a los 100 ni a los 80. Y si llegamos pues ya en un lamentable estado, ¿no? Que no podemos ni levantar un pie sin el permiso del otro. O sea, es muy lamentable, pero en aquellos tiempos, en el paraíso perdido, pues era otra forma de vida. Era, como decía, tiempos donde no existía lo mío ni lo tuyo, sino que todo era de todos. No tendrías que cerrar la puerta de tu casa ni nada, o sea, se vivía en perfecta hermandad, en perfecta armonía, no solamente en armonía con los seres humanos, sino además en armonía con los habitantes de otros planetas que nos visitaban con mucha frecuencia. O sea, la Tierra era como una colonia más de la Vía Láctea y se visitaba, ¿no? Como quien va a visitar a otro país, ¿no? Así se visitaba antes, porque los habitantes de la antigua Lemuria tenían naves cósmicas. Desarrollaron una gran ciencia también. Con el paso del tiempo también se degeneraron, inventaron la energía atómica y eso los llevó a la desgracia y se echó a perder ese gran continente. Después vinieron los atlantes, historia similar, y después de los atlantes llegamos nosotros, los arios, que iniciamos pues lo que es la raza aria. De eso hablaremos también. Hay un tema que se llama precisamente las 7 razas, ¿no? Creo que sí. Que estaremos hablando de eso, los 7 cosmos también, en fin, todo esto tiene una explicación científica, didáctica, y que además con las prácticas que compartimos nosotros todo el tiempo, continuadas, podemos llegar a descubrir su tremenda realidad. O sea, son cosas reales. Si uno, por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Que nuestros antepasados lemures tenían ciencia atómica y que un día llegaron a degenerarla y a degenerarse y a destruir todo, uno no puede no creerlo, ¿no? Pero si uno se sumerge en profunda meditación, le pide a su Padre que muera en secreto, a su Dios interior, que lo lleve a aquella época o que le muestre cómo fue aquella época, se puede usted sorprender de cómo fue realmente, ¿no? De que realmente todo eso existió. Hoy en día podemos encontrar algunos vestigios por en los fondos de los mares y hasta en la luna se han encontrado pues estructuras viejísimas que provienen de aquellos tiempos, que nos indican que la humanidad antigua también se degeneró a consecuencia del pecado original. O sea, fuimos expulsados del paraíso. La vida paradisíaca que se desarrollaba hace billones de años se acabó y ahora vivimos una vida muy diferente, sometidos a mucho karma, sometidos a mucho dolor, a mucho sufrimiento. El hecho mismo de uno ver caer las hojas de otoño cada uno de los años que van pasando y saberse que va envejeciendo es un karma, es un dolor. Saber que además no está aprovechando el tiempo como debiera porque tiene muchas otras ocupaciones que dedicarse a meditar o a trabajar en la gran obra. Entonces esto es un karma espantoso, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo en este mundo. Hablaremos de lo que es el misterio de Lucifer Náhuatl. ¿Quién es Lucifer? ¿Qué significa para nosotros? ¿Dónde está? ¿Será una fuerza o un personaje mitológico nada más? ¿O será una fuerza real, verdadera, que además
Puede que no sea mala, la gente piensa que Lucifer es malo, es el diablo, es algo de lo cual debes reprimirte. Pero uno se puede llevar una gran sorpresa si estudia a fondo lo que es ese misterio de Lucifer Náhuatl. ¿Y qué papel juega en esto de la gnosis y en esto de la salvación? Hablaremos también de lo que son los poderes creadores. Sí, eso es lo que podemos encontrar en los estudios gnósticos. Les compartimos a todas las personas que podemos las claves de cómo despertar sus poderes creadores, de cómo desarrollarlos, sobre qué bases se desarrollan esos poderes creadores. Podríamos decir en estos momentos que para desarrollarlos no es a base de ayunos, ni a base de veganismo o de vegetarianismo, ni a base de mística o adoración a los dioses, ni nada de eso. Es precisamente a base de pura transmutación sexual. O sea, todos los poderes se desarrollan cuando se despierta el Kundalini. Entonces el Kundalini va abriendo, es como un fuego el Kundalini que sube a través de un canal secreto interno y va despertando todos sus poderes creadores, de sus chakras, que podríamos llamar por ahora, ¿no? Aunque son algo más. Y la persona puede llegar a convertirse en un autorrealizado, en un maestro, en un mahatma, en un dios, y hasta podría ser una persona que tenga un mensaje muy especial para la humanidad. Podría ser una avatara también. O sea, dentro de nosotros hay muchos misterios, muchos poderes, muchas facultades que no conocemos y que lamentablemente toda esta vida y vidas anteriores, porque hemos vivido muchas, nos hemos pasado buscando la solución a esos problemas, pero por otras corrientes que no son las idóneas. Si queremos encontrar esos poderes y desarrollarlos al máximo, hay que buscar la solución dentro de nosotros. Lamentablemente nos pasamos la vida buscando la solución a los problemas del existencialismo, de la manutención, de pagar los biles, etc. Pero nunca enfocamos nuestras energías a resolver el problema principal de por qué estamos aquí. Eso es lo principal. A veces no captamos esto desde ese punto de vista. Pero el problema de la renta, el problema de una enfermedad, el problema de la muerte de un ser querido, todo eso es problema precisamente porque dentro de nosotros hay problemas. Porque dentro de nosotros no hemos sabido encontrar la respuesta al por qué estamos aquí. Si nosotros supiéramos por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y estuviéramos realizando la gran obra, lo demás no tendría ningún significado mayor al que tiene una película que vemos por ahí en un cine o en la televisión. No tiene ninguna importancia, sabemos que va a pasar, ¿verdad? Esa novela, esa película. Asimismo son los eventos de nuestra vida, pero estamos tan identificados con ellos que nos envolvemos, que sufrimos, porque nos hemos olvidado del por qué estamos nosotros aquí. También se hablará de lo que es la esencia del Salvador Salvandus, lo que es la salvación humana, cómo podemos nosotros salvarnos, de qué debemos salvarnos, a qué estamos condenados, por qué debemos salvarnos y cuál es la metodología exacta, los procedimientos exactos para lograr esa salvación. No es a base de creencias. La humanidad tiene más de 2000 años creyendo en Jesús, en la religiosidad, y el mundo ha ido de mal en peor. Quiere decir que ese sistema obviamente no está funcionando. Ya es tiempo de cambiarlo. Y afortunadamente la gnosis, en el 4 de febrero del año 1962, que entramos a la nueva era de Acuario, tomó esta nueva tonalidad de una religiosidad práctica en un 100%. O sea, la meditación no es una teoría nada más, hay que practicarla. Las runas tampoco, la sexualidad tampoco es una teoría nada más, hay que practicarla. Hay que saber los pormenores del trabajo que debemos tener. El descubrir el ego y el porqué del ego y el origen del ego tampoco es una teoría, tenemos que experimentarlo. Esto es experiencia clara.
También se hablará de lo que son los misterios sexuales, obviamente. Siempre en todas las clases que entregamos damos alguna pauta sobre eso y es importante tomar nota. Hay muchas claves. Hablar de los misterios sexuales no nada más es un enunciado y ya y una práctica específica. Esto es mucho más y hay que tomar nota, como dije, de eso. Hablaremos del Cristo íntimo, además del Cristo, pues allá de hace 2000 años. Existe también el Cristo interior y eso es lo más importante. El Cristo histórico pues tiene una alta importancia para la humanidad y para nosotros también porque es un gran maestro. Pero es más importante saber que hay que desarrollar a nuestro Cristo interior, nuestro Cristo íntimo. El Cristo está dentro de nosotros. No lo busquemos en la religión, ni en la mezquita, ni en el templo, ni allá con los hermanos de X secta o denominación. No, busquémoslo dentro de nosotros. Esa es la propuesta que la Gnosis nos trae. Ya basta de buscar hacia afuera, de mirar hacia afuera, hay que mirar hacia adentro. Hay que buscar adentro de nosotros. Para eso hay que tener una gran voluntad, ¿no? Porque aquí lo compartimos, pero realmente sabemos muy bien, a través de los años que tenemos en esto, que para uno sentarse e inhibir todos sus sentidos que están siempre hacia afuera, llevarlos hacia adentro y descubrir algo nuevo dentro de uno, es una obra realmente muy laboriosa, es mucha industria, o sea, se requiere mucha atención. No es cuestión de esfuerzos físicos, sino de esfuerzos diferentes, más sutiles, de uno agudizar su atención, poner una atención realmente desproporcionada, como jamás la hemos puesto en la vida. Si a veces ponemos atención para escaparnos de un accidente X, ¿no? O en una película, o en una clase en la cual nos interesa, una materia que nos interesa, ponemos mucha atención. Pero eso no es nada comparado con la atención que se necesita para descubrirse uno mismo, para descubrir algún elemento dentro de uno que no conoce. Y eso es hablando nada más de la parte psicológica. Imaginemos si quisiéramos descubrir en nosotros al Cristo íntimo, a nuestro Cristo interior, se necesita mucha más energía, mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, mucho más tiempo, mucha más dedicación, porque es una industria. Es algo que hay que llevar a cabo adentro. Experimentos y más experimentos. Hablamos de la serpiente, lo que significa la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Realmente sin ella nosotros no podríamos llegar a ningún lado. Dentro de nosotros está, es una fuerza maravillosa, mágica. Realmente puede causar prodigios, realizar magia en nosotros, pero igual hay que desarrollarla. Nosotros realmente somos seres humanos no desarrollados. Somos una chispa y nada más. Una chispa de la gran luz universal, del gran cosmos. Somos muy pequeñitos. Al lado de la naturaleza y al lado del sistema solar y del gran universo de Einstein no somos nada. Somos como un grano de arena y nada más. Entonces es importante tomar esto muy en serio y buscar esa chispa en nuestro interior y desarrollarla, porque dentro de ella están todos esos poderes. Hablaremos también del regreso al Edén. O sea, está bien, fuimos expulsados del Edén, pero ¿cómo podemos volver al Edén? Igual, enfatizamos que no es a través de creencias, no es muriéndose uno y teniendo la esperanza de nacer allá en el cielo con Diosito, con los angelitos blanquitos bien bonitos. No, realmente no. Según estudios que se han hecho, la humanidad y de, digamos, testimonios reales que existen, la gente retorna, o sea, no se va a con ningún angelito, no se va a ningún paraíso, sino que muere y al poco tiempo regresa, retorna en otro organismo. Puede ser un organismo igual humano o hasta puede ser en un organismo animal, si la persona está ya tan degenerada. Entonces hay que poner atención a nuestra vida, ¿no? Pero hay que volver al Edén. Y para eso está la Gnosis, para eso están las enseñanzas que nosotros estamos entregando por estos medios. Bueno, todo lo que no sea por ahí, no sería Gnosis real. Hablando muy francamente y sin ambajes, diremos, la Gnosis es un funcionalismo
muy natural de la conciencia. Es una filosofía perennis et universalis. Es un funcionalismo de nuestra conciencia, es decir, la gnosis la vamos a encontrar dentro de nosotros. Las claves que entregamos, y ahorita vamos a hablar de eso, son para despertar en nosotros la inquietud de trabajar, pero no para despertar la gnosis. Nosotros no les estamos aventando cubetadas de gnosis a la gente. No, le estamos entregando las claves para que la gente las ponga en práctica y descubra su gnosis, descubra ese funcionalismo natural de su conciencia. Ese funcionalismo natural se traduce a luz, a comprensión, a vivencias esotéricas, a mayor claridad en nuestra vida. Se traduce a mayor felicidad. A mí me podrían preguntar, oiga, ¿usted ya hizo todo eso de lo que habla? Posiblemente no, pero sí les puedo asegurar que soy mucho más feliz de lo que era antes de encontrar la gnosis. Y eso para mí es la gnosis, ¿no? Tal vez uno no tenga los poderes de los que ya hablamos, pero tenemos esa dicha de ser más felices que antes. Y es algo real para mí, ¿no? Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos, renglones arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico. Si ustedes van a alguna escuela o les invitan a alguna corriente que se dice gnóstica y no estudian esos puntos, pues realmente no es gnosis. Y con toda confianza pueden invitarme ahí para que yo les diga lo que sí es gnosis. Pero lo estamos haciendo de todas maneras, ¿no? Les pueden compartir los videos que tenemos por ahí también. Pero es importante saber lo que sí es gnosis y lo que no es gnosis. Porque el maestro Samael entregó el conocimiento y con el tiempo, pues como quiera que los misioneros de aquellos años, muchos han ido desapareciendo, desencarnando, se han ido cambiando muchas cosas, se han ido perdiendo muchos elementos de lo que era la gnosis real que está en los libros del maestro Samael. Y en su lugar la gente está entregando, mucha gente está entregando una gnosis light, una gnosis ligera, una gnosis express. Dice, no, es que la gente ya no está para captar eso. Bueno, no importa, la gnosis sigue siendo la gnosis, el mensaje sigue siendo el mismo. La problemática de la humanidad sigue siendo la misma, no porque ya tengamos celulares, iPads y seamos capaces de volar en aviones, etcétera, no quiere decir que ya seamos mejores personas, ¿verdad? Tenemos los mismos problemas de hace 100 años o 50 años, así que necesitamos el mismo mensaje, intacto, sin quitarle ni ponerle, sin cambiarle nada. Y es una lástima, sinceramente, que muchos instructores y misioneros gnósticos que empezaron bien, acabaron mal. Que empezaron trabajando bien, se les acabaron las baterías, se les acabó el jugo y hasta ahí llegaron. ¿Pero por qué? Porque no trabajaron sobre sí mismos. Ahí está un compañero, que no voy a decir nombres, pero que insiste siempre mandándome invitaciones a un curso que da de no sé qué tanto y cobra $600 y luego le pone arriba, es que es gnosis. Oh. Pues lo siento, pero no tengo tiempo para asistir a eso, ¿no? Y les comparto eso para que si a ustedes les llega esa invitación, la consideren muy bien. No para que no vayan, sino para que la lean muy bien. Y si eso es lo que quieren, ¿verdad? Si eso quieren estudiar y pagar $600, adelante. Pero $600 pues servirían mucho para pagar la luz, ¿no? O la renta, o hacer el pago de un carro nuevo, mejor. Algo más práctico, ¿no? Porque la gnosis, las claves esotéricas, las entregamos aquí gratis. No necesita pagar nada. Ahí está todo gratis, en internet, Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, en todos lados. Entonces, todo esto que hemos hablado, ¿qué es gnosis? Podemos tener alguna definición, por lo menos para nuestra mente razonativa, que a veces la necesita. La gnosis no se puede definir, pero sí podríamos decir que gnosis es conocimiento, pero es un conocimiento que se sale de los libros, es un conocimiento intuitivo. Como dije, es que gnosis es algo que ya llevamos dentro. Entonces no es propiedad ni está supeditado a ningún libro, a ningún autor. Lo que es
Es importante aquí son las claves que estamos entregando y cómo las ponemos en práctica, porque entonces podemos liberar gnosis dentro de nosotros. Gnosis es energía, es fuerza, es vitalidad, es inteligencia. Protognosis, que también es un término que debemos conocer, es la gnosis en estado de dinamismo, de acción, de impulso. O sea, esto que estamos haciendo aquí ahora es protognosis. Es una acción de entregar y de recibir las claves gnósticas. Eso es protognosis. O sea, está como la semilla dentro de nosotros. En mí está la semilla, por eso la estoy entregando, y en ustedes está la semilla, por eso están recibiendo estas palabras, ¿no? Eso es protognosis. Tenemos ese impulso de venir, de seguir estudiando, de seguir compartiendo. Ese es protognosis. Gnostizante es una labor de enseñanza tendiente a promover la gnosis. Eso es lo que nosotros llevamos a cabo. Tenemos una labor gnostizante. Como misioneros e instructores del movimiento gnóstico cristiano universal, estamos entregando el conocimiento. Somos gnostizantes. Es una labor gnostizante. Que no es para nada, pues, adoctrinante. No es adoctrinante. Simple y sencillamente con nuestra labor gnostizante, nuestra acción, nuestra fuerza, compartimos algo. Pero en ningún momento queremos someter a nadie o juzgar a alguien si no lo recibe o si no lo quiere. Lejos sea de nosotros, ¿no? Actuar de esa forma. Solamente compartimos. Si usted quiere recibirlo, maravilloso. Lo felicitamos. Gnosticismo es el estudio de la gnosis, o sea, este es el estudio de la gnosis, el gnosticismo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Antes de pasar a otro. Es importante que esos términos los conozcamos bien, que sepamos cómo nos aplica en nuestra vida, cómo podemos participar de ellos y para ellos, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la gnosis? ¿No? Ok. Sigamos con esto entonces. Establecidas firmemente estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana al gnosticismo. O sea, eso fue apenas una introducción, ¿no? La gnosis tiene 4 columnas. O sea, ese gnosticismo, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo nos lo van a entregar? ¿En qué consiste ese gnosticismo? Podrían decir, sí, ya nos hablaste de la gnosis, protognosis, gnosticismo, pero una persona nueva en estos estudios va a preguntarse eso, ok, ¿cómo vas a entregarme eso? ¿De qué manera? ¿En qué te vas a fundamentar? ¿Sobre qué tema o sobre qué estructura temática va a llegar eso a mí? Ok, para allá vamos. Esas 4 columnas son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística o religión, que es lo mismo. Son 4 columnas. Que son las 4 columnas que sostienen el templo de Delfos, donde allá el gran sabio Tales de Mileto puso esa inscripción que dice Nocete ipsum, que significa hombre, conócete a ti mismo. Para eso es todo el conocimiento, para eso es la gnosis, para eso es la actividad gnostizante, para eso es la protognosis, para que nosotros empecemos a conocernos a nosotros mismos. No conocer al vecino, sino conocernos a nosotros mismos profundamente. Descubrir en nosotros lo que hay de bueno y lo que hay de malo. Porque uno puede decir, bueno, yo soy buen padre, buen hijo, buen hermano. Sí, pero dentro de usted le aseguramos que hay muchas costumbres, hábitos, pensamientos, ideas, emociones que no conoce. Y que si usted las descubre, podría hasta evadir la situación, podría decir, no, es que fulanito me está haciendo magia negra, me está metiendo estos pensamientos, estas emociones, pero en realidad son suyas, ¿verdad? Nadie tiene esa capacidad de influir en el pensamiento de otros, o sea, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra forma de operación mental, en lo que pensamos y en lo que sentimos, nosotros y nada más que nosotros. Y de eso viene pues lo que es el resultado del cuerpo físico. Tenemos el cuerpo de acuerdo a lo que pensamos y sentimos. Si una persona piensa mucho en una enfermedad, la va a materializar. Si una persona piensa mucho en tener un cuerpo sano, va a tener un cuerpo sano. Si una persona piensa mucho en dinero, va a tener mucho dinero. También eso se los garantizamos.
De hecho, una persona puede hasta, si una mujer, es clave para las jóvenes, si algún día llegan a estar embarazadas y ustedes quieren que su hijo sea bello, simple y sencillamente hay que pensarlo así, hay que estarlo imaginando así. Siempre imaginarlo como cualquier Dios, por ejemplo, con su belleza, tremenda belleza, y queremos que así sea nuestro hijo. Y se puede materializar. De eso habla el maestro Samael Aun Weor en el libro, en el libro, si alguien aquí se acuerda que me ayude. No, es otro. Claro, sí, en el libro, bueno, luego que me acuerde se los menciono. Pero ahí también habla de eso. Hablemos de esas 4 columnas entonces, de la ciencia, de la filosofía, el arte y la mística. La ciencia, cuando hablamos de ciencia en la Gnosis, pensamos en la ciencia pura, no en el podridero de teorías muertas que hoy en día abundan por todas partes. Ciencia pura como la de la gran obra. Ciencia pura como la de los alquimistas medievales. Ciencia pura como la de un Paracelso, como la de un Pablo de Tarso, etc. O sea, una ciencia que nos permita tener un conocimiento directo, no de un elemento X nada más, ni cómo hacer un carro o cosas así, sino que nos permita conocer a la gran divinidad dentro de nosotros, descubrirla en su palpante realidad. Una ciencia que nos lleve a la comprobación de la realidad de los inframundos y su correspondencia con los mundos superiores. Una ciencia que nos permita captar esas 9 infraesferas y esas 9 supraesferas. Nosotros estamos en medio y nada más. No conocemos hacia abajo ni tampoco conocemos hacia arriba. La ciencia gnóstica sí nos permitiría llegar a ese conocimiento amplio de lo que es arriba y de lo que es abajo, de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo, de lo que es la vida y de lo que es la muerte, porque eso se está tratando esto. Tenemos un problema gravísimo. No hemos resolvido la ecuación de la vida y de la muerte. Venimos a la vida, pero no sabemos ni por qué, ni cómo, ni para qué, y nos vamos a veces cuando menos queremos irnos, con un montón de metas incumplidas, con un montón de traumas, de problemas. Es más, nos vamos peor que como venimos a este mundo y sin saber por qué. Eso es lo más triste de los seres humanos. Si gastamos todos nuestros años de la juventud despilfarrando nuestras energías, cuando ya llegamos a una edad madura y entra a influir en nosotros el sol, nos ponemos a querer ahorrar dinerito para la vejez. Cuando llegamos a la vejez nos damos cuenta que estamos muy viejos, muy enfermos, y todo lo que ahorramos con gran sacrificio no nos alcanza para cubrir las medicinas, la vida en sí que llevamos. Es muy triste todo eso. Los seres humanos no somos organizados y es una ciencia. Debemos aprovechar la gnosis para descubrir esa ciencia pura dentro de nosotros. Cuando el maestro Samael Aun Weor habla de la ciencia de los alquimistas medievales, se refiere a que ellos podían convertir el plomo en oro, y en oro de la mejor calidad, dice. Él dice cómo los grandes alquimistas tenían, por ejemplo, una vasija de plomo derretido, ¿verdad? Y como ellos eran alquimistas y tenían oro adentro en sus cuerpos internos, que echaban una gotita de su cuerpo, de su sudor, y ese plomo se convertía en oro, en lingotes de oro de la mejor calidad, dice. Y él habla de muchos grandes alquimistas que hoy en día son una realidad. Lo que pasa es que ellos están ya en una cuarta dimensión, ya no están en contacto con nosotros los seres humanos. Saben lo degenerados que somos, saben que si ellos se presentaran con su ciencia, nos reiríamos de ellos y tal vez hasta los que quisiéramos atrapar para ponerlos en algún museo o en algún circo y ganar dinero, ¿no? La gente eso quería hacer con ellos. Por eso ellos mejor se han ocultado, pero en secreto siguen trabajando su ciencia. Si uno quiere participar de la ciencia que ellos entregan, hay que aprender a desdoblarnos en astral conscientemente. Y hay que ir a Shambhala, ahí están, y hay que invocar a los maestros. Por ejemplo, Raimundo Lully, un gran alquimista
el conde San Germán, un gran alquimista también, el autor del libro de la Divina Comedia, el Dante Alighieri, un gran alquimista, seres de oro puro. Dentro de ellos hay puro oro. Y por eso la materia física es maleable, es manejable. El maestro Samael Aun Weor dicen que él manejaba la idioplástica, es decir, él podía presentarse un día como un joven y al siguiente día como una persona mayor o hasta como un anciano. O sea, por ahí hay una foto que se sacó en el año del 76, un año antes de él desencarnar, prácticamente a los 66 años más o menos de edad física, pero aparentaba unos 30 y tantos años. Muy inexplicable esa foto, ¿no? Pero por ahí existe. La gnosis va al fondo religioso, busca el religar, esa es nuestra ciencia, una ciencia mística, una ciencia esotérica, una ciencia que vaya ligada a la espiritualidad, no divorciada. Toda ciencia, para que sea verdadera y tenga éxito en su industria, tiene que estar estrictamente ligada con lo espiritual, porque la ciencia en sí, el átomo, la luz, los planetas, el agua y todo, son parte de la divinidad, es la ciencia de la divinidad. Si estamos separados o vamos en contra del Dios eterno, el resultado será el fracaso. Y esa es la ciencia que tenemos hoy en día, ¿no? Los grandes científicos manejados por gente irresponsable, gente totalmente supeditados por las ansias de poder, de dinero, de dominio hacia los demás. Es una ciencia que está en degeneración. No negamos que hay algunos científicos con muy buenas intenciones y algunos hasta con muy buenos experimentos, pero en su gran mayoría la ciencia de hoy en día ha sido un rotundo fracaso. Y ya sabemos que tienen cientos de bombas atómicas listas ahí para ser expulsadas hacia la Tierra. Allá están en órbita. Nos preocupamos pues por autoconocernos, vamos a ir pasando esto porque vamos muy lentos en el tema, nos preocupamos por la autognosis. Esto es lo más importante, recuerden, la autognosis. Lo que ustedes puedan hacer de su vida realmente, cómo puedan aplicar el conocimiento, eso es lo más importante. No tanto quién entregó el mensaje, sino el mensaje, porque ese es el que te va a revolucionar. Por eso es que el mensaje tiene que mantenerse puro como debe ser. Esto es la doctrina del ser. Si bien se puede decir que sea una doctrina y todos dicen, esos gnósticos luego quieren adoctrinarte y que no sé qué, no. Esa es la doctrina del ser. Nadie va a obligarlo a uno a creer nada. O sea, ahí están las claves. Si tú las practicas, vas a descubrir tu doctrina interior. Es decir, vas a vivir de acuerdo a lo que tu ser te dicte, no a lo que uno te dicte. Nosotros no dictamos formas de conducta a nadie, ¿no? No, su propio ser le va a decir cómo vivir su vida, qué hacer en un momento difícil. Busque a su ser, porque está viviendo la doctrina del ser. No la doctrina de Samael, ni la doctrina mía, ni de nadie. Es una doctrina más pura que eso, la doctrina del ser. En modo alguno sería posible diseñar al ser, ¿no? Si nos preguntamos, ¿qué es el ser? Parece, dice, un ejército de inocentes niños. Cada uno de ellos ejerce determinadas funciones. Lograr la integración total de esas partes autónomas del ser es el mayor anhelo de todo iniciado, porque aquel que logra esa integración total de todas sus partes autorrealizadas internas, porque una cosa es autorrealizar esa parte de su ser y otra cosa es autorrealizar las demás e integrarlas todas en una sola. Ese es un Cristo, ese es un Krishna, ese es un Buda, ese es un gran maestro de la logia blanca. Es capaz de flotar por los aires, de caminar sobre las aguas, de desaparecerse cuando quiera hacerlo. Es capaz de inmortalizar su cuerpo físico. Es capaz de transportarse de un planeta a otro, como quiera. Es capaz de estar en miles de lugares a la vez y sin ser percibido. Esos son los grandes maestros, los que están detrás del telón, aquellos que en secreto manejan el destino de esta humanidad. Esa es la sagrada logia blanca. Y la gran logia blanca tiene su templo interno, la iglesia gnóstica. La iglesia gnóstica está en los mundos internos, está en el mundo astral, no está en el mundo físico.
Muchas personas buscan a la iglesia gnóstica aquí, no está aquí, está en los mundos internos. Para ir uno a la iglesia gnóstica, pues hay que aprender a desdoblarse en astral, hay que despertar la conciencia, hay que eliminar el ego, porque eliminando el ego uno adquiere méritos y con esos méritos uno va a poder entrar a la iglesia gnóstica. Si uno no tiene méritos, si se la pasa haciéndole mal a todo el mundo, pues no, ahí no le van a dejar entrar. La iglesia gnóstica en los mundos internos no es como las iglesias de acá, que la puerta está abierta y cualquiera entra, no. Allá hay guardianes en la puerta y tienen su espada flamígera en mano, y si es indigna la persona, no la dejan entrar. Así llore, suplique, se tire de rodillas ahí, haga berrinches, no la van a dejar entrar. Tiene que tener una actitud realmente propia para un gnóstico, en verdad. La filosofía, bueno, cuando hablamos de filosofía aquí, hablamos de que la gnosis es un funcionalismo de la conciencia y brota de diversas latitudes. Quienes piensan que únicamente tiene su origen en Persia, o en Irak, o en Palestina, o en la Europa medieval, están equivocados. A la gnosis la encontramos en cualquier obra hindú o en cualquier piedra arqueológica. Mediante la antropología gnóstica podemos evidenciar la tremenda realidad de que la gnosis brota por doquier. Es decir, a través de la filosofía y del arte, la filosofía desde otro punto de vista es la psicología. Si nosotros aprendemos a liberar nuestra conciencia, esa conciencia nos va a poder ayudar a interpretar este símbolo que vemos ahí, del chivo alado. ¿Qué significa eso? ¿De dónde proviene? ¿Qué significan sus patas, sus fauces y todo? Posiblemente no sabemos, ¿no? Habría que estudiarlo a la luz de la conciencia libre. ¿Cómo se libera? A través de meditaciones, a través de muerte del ego, a través de autoobservaciones, a través de prácticas esotéricas continuas. Entonces puede uno llegar a comprender lo que es el simbolismo del chivo alado. Si no, no lo vamos a entender. Y en vano sería que nosotros les dijéramos lo que significa si no lo vamos a comprender, ¿verdad? Porque realmente ese significado va de acuerdo al grado de conciencia de cada persona. Lo que yo pueda expresar sería de acuerdo a mi comprensión, pero en modo alguno sería lo que un maestro podía explicarnos, lo que un cristificado podría explicarnos del toro alado, o del, bueno, ya dije una clave, o del chivo alado, ¿no? Pasemos entonces, igual hablando de la doctrina del ser, a ver esto. Sin una previa información sobre antropología gnóstica, pues sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas. Es decir, uno puede ir al mejor museo y ver piezas, cuadros, etcétera, y no las va a comprender. Se va a dar de golpes contra esa pieza y jamás va a llegar a comprender lo que eso significa. Si no tiene una previa información sobre lo que es la antropología gnóstica, si no tiene las bases sobre las cuales fueron elaboradas esas piezas. Yo he ido al museo aquí en Houston, Texas, hay unos muy buenos aquí, y me he quedado impresionado. Hay unas obras que son pura alquimia, que están ahí, que uno hasta puede sentir ese magnetismo, esa energía de que pertenecieron a un gran iniciado, y uno se queda, wow, anonadado. Y lo más tremendo es ver que la gente pasa y pasa, y no le importa. Ni siquiera los ven en muchas ocasiones, pero es porque no tienen esa previa información antropológica, cultural, gnóstica. Ustedes la están adquiriendo y cuando vean una representación de ese tipo posiblemente se detengan con esa inquietud de saber qué significa. Si la dejan pasar como un carro que pasa en la calle, pues entonces, ¿en qué estaríamos, no? Hay que desarrollar ese interés por las cosas sagradas. Bien, hablando sobre el arte, en la gnosis nos referimos al arte regio. No hay mejor arte que hacer uno de su vida una obra de arte, una magna obra. Cuando uno se preocupa por corregir su vida, por hacer de ella una obra bonita, bien hecha, etc., entonces la música, la pintura, la escritura puede fluir de uno mismo. Uno puede dedicarse a cincelar una piedra y darle una forma especial, con un mensaje especial, si hay arte dentro de sí, si ha organizado su vida, si su vida es una obra de arte. Pero si anda por la vida y no sabe ni a dónde va, ni por qué, ni nada, ¿qué tipo de arte va a expresar? ¿Va a expresar? Pues el tipo de arte que hay hoy en estos días en la radio, en la televisión, eso no es arte realmente. Eso es
una degeneración espantosa de los sistemas de transmisión auditivas y visuales que se está haciendo en estos días. Si queremos realmente conocer la música, debemos escuchar a los grandes, a Liszt, a Mozart, a Beethoven, a Tchaikovsky, a Chopin. Esos sí sabían de música, sí saben de música, porque ellos son reales, están vivos en los mundos internos. Si uno quiere escuchar las obras de Mozart y de Beethoven sin una radio, lo puede hacer. Concéntrese en ellas, ponga mucha atención, invóquelo a él y las va a escuchar en el ambiente, ahí están. Porque ellos mismos decían, nosotros no hemos compuesto nada, solo hemos sacado las notas del mundo de la música, de la corriente del sonido, y solamente las hemos plasmado en la hoja de papel. ¿Qué tal? ¿Nosotros podríamos hacer eso? Lamentablemente no. Pero ese es el arte regio, el arte que surge de una pluma de un iniciado, las obras de Miguel Ángel, las obras de Geoffrey Borchardt, lo que hizo, o el tríptico de Geoffrey, es maravilloso, y además los símbolos de los 12 signos zodiacales que estaremos estudiando este año. O sea, eso es arte real, verdadero. Eso sí debe uno admirarlo, verlo, observarlo. Las pirámides son arte. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados construir esas pirámides sin haber los materiales hallados alrededor, sin tener supuestamente una maquinaria especial para hacerlo? Y no solamente eran pirámides en Egipto y en México, sino todo el mundo estaba lleno de pirámides y está lleno de pirámides. Hoy en día ya se han descubierto muchas pirámides en Japón, en China, aquí mismo en Estados Unidos, en todo el mundo, porque era una humanidad de esos tiempos que construía pirámides, no construía edificios. Lamentablemente la gente piensa que solamente los egipcios construyeron pirámides o que solamente los mayas, cuando no, están en todo el mundo. Y algún día les vamos a demostrar eso. Eso es arte, ¿no? Pero indudablemente el arte gnóstico se basa o se fundamenta en la ley del 7, en la ley del eterno Hepta Paraparshinok, es decir, la ley del orden. Todo debe estar bajo un orden. También encontramos pinturas preciosas con grandes enseñanzas en todos esos cuadros medievales, en las catedrales góticas, obviamente. El arte regio de la naturaleza es un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. La naturaleza es regeneradora. Si nosotros estamos enfermos de algo, tenemos algún desequilibrio mental, emocional o físico, y queremos realmente curarnos, volvamos a la naturaleza. Gastemos unos días en la naturaleza, alimentados solamente con agua pura, con frutas, con vegetales, en un retiro en la naturaleza, y verán cómo su cuerpo se va a curar. La naturaleza tiene esa capacidad de regeneración. Yo puedo compartirles algo. Hace poco fuimos a un campamento. Y si ustedes saben, ustedes pueden comprar limones en la tienda, lo traen aquí y ese limón no huele, porque los limones de la tienda, además de que ya no son orgánicos, pues están adulterados y pierden esas capacidades. Para asombro nuestro, en esta ocasión que fuimos al campamento, mi esposa llevaba algunos limones y los llevamos, los pusimos ahí en la mesa de ahí. Para mi sorpresa, al día siguiente me acerco y esos limones tienen un olor muy penetrante a lo que es realmente el olor al limón. O sea, la naturaleza puede corregir a esa misma naturaleza. Si eso hace con un limón, imagínense qué no hará con sus cuerpos. Ustedes deberán animarse a salir a los campos, a tomar agua pura en los lagos. Cuando está lloviendo, en vez de irse a esconderse, salga afuera, que se moje, no le pasa nada. Su cuerpo necesita esas vibraciones. Salga a los parques a escuchar el canto de las aves. Sumérjase con gran alegría en las olas del mar. Báñese con las aguas salinas. Escuche el canto de las gaviotas, asómbrese ante ese pececillo que nada por ahí. Aprenda a vivir, ¿no? Realmente, ese es un arte maravilloso. La naturaleza puede equilibrar nuestra naturaleza, pero hay que sintonizarnos con ella. Hay que hacer un pequeño esfuerzo por liberarnos del tipo de vida que hasta ahora llevamos, muy mecánico.
Hablando de la mística o de la religión, pues en cuestión de esto nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda. O sea, nosotros en ese sentido no estamos jugando. Realmente vamos a lo profundo en la religión. Es el ser reevaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autognosis. Indubitablemente esta última en sí misma es la gnosis. Volviendo a lo mismo, nuestro ser es el que debe reevaluarse, conocerse a sí mismo, desarrollarse. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable. Debemos saber que el maestro Samael Aun Weor, en sus primeras obras, no hablaba del yo, pero ya en su mensaje del año mensaje de Navidad del año 66 en adelante, él empezó a definir con gran claridad lo que es el ser y lo que es el yo. O sea, el ser no es un yo superior o un yo divino, el ser es el ser, como ya dijimos. Y ese se descubre en la práctica. El yo es el ego, es la experiencia de los años, es lo que siempre se repite, es el sufrimiento, es lo que nos trae a este mundo. Ese es el yo, ese es el ego. El ser está más allá de todo eso. El ser no se puede definir, no es bueno ni malo, ¿no? El ser está más allá de lo bueno y de lo malo. Bien, sigamos adelante. La autognosis o reconocimiento autognóstico del ser. O sea, ese es el autorreconocimiento de nuestro ser. Tenemos que reconocer a nuestro ser, recordarlo, conocerlo. El ser, ¿quién es el ser? ¿Cómo es el ser? ¿Dónde está el ser? Nos hemos preguntado eso. ¿Hemos tenido algún contacto con el ser recientemente? No, ¿verdad? Porque estamos muy lejos del ser. Pero tenemos la chispa, la esencia que viene del ser. Tenemos que trabajar para desarrollarla. Tenemos que burilar la piedra, cincelar la piedra, darle forma a la piedra para que podamos llegar a nuestro ser. Es como una escalera maravillosa, ¿no? Dios está ya en la séptima dimensión y hay que llegar a Él a través de mucho trabajo. Bien, sigamos adelante. Ostensiblemente, la develación de los misterios gnósticos, pues nos invita, y estas claves que hemos discutido hoy nos invitan realmente a morir en nosotros mismos, a aniquilar el ego, a fin de que el ser se manifieste en nosotros, porque ya vimos, hay un abismo infranqueable entre el yo y el ser. Si el ego o el yo, o la gula, o la lujuria, o el deseo, o la pasión no dejan de existir en nosotros, el ser no se va a manifestar en nosotros. Nos da libre albedrío. Tú quieres vivir tu vida pasional, vívela, no importa. Al rato involucionas y mueres y ya. No, por eso dijimos al principio, la gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieren trabajar y cambiar. Punto. Si usted quiere trabajar y cambiar, busque a su ser le va a dar respuestas a todo, no las busque en ninguna persona del cuerpo físico. Bien, la revolución que puede llevarnos al despertar de la conciencia tiene 3 factores perfectamente definidos. Ahí están. Los 3 factores es el morir, el nacer y el sacrificio. El morir, ya dijimos, el ego debe morir en nosotros. Hay prácticas específicas que nosotros les compartimos donde pueden ir eliminando sus defectos. Si en alguna época de nuestra vida hemos robado algo, tenemos ese yo ladrón, ese defecto ladrón. Si nosotros no eliminamos ese defecto ladrón, posiblemente estemos pensando en cómo organizarnos para robar un banco, o robar un auto nuevo, cosas así. Porque ese yo ladrón quiere volverse a manifestar. O cómo nos robamos una cartera o algo. O si en nuestros pueblos antes, ¿no? Uno por la calle y en las fruterías todo está ahí muy asequible a la mano y nos vamos a robar algo. ¿Verdad? No vale nada, pero en realidad es un acto con el cual el ego se manifiesta, el ego se alimenta, se engorda. Entonces lo mejor es eliminar ese yo ladrón, para que entonces ya usted tenga una conciencia pura, libre, el ser mismo.
Ahora, nacer, como dice el maestro Samael Aun Weor, ese es un problema tremendo porque tiene que ver con la sexualidad. Todo nacimiento es sexual. No es nada más, como decíamos, nací de nuevo, me echaron agua en la cabeza, me sumergí en la alberca o en el mar, me bautizaron y ya nací de nuevo, ¿no? El nacimiento se refiere a trabajar con las energías sexuales, a transmutarlas, a preocuparnos por estudiar sus funcionalismos. Si no podemos o no hemos podido hacerlo, no hemos podido retener esa tremenda fuerza, hay que estudiar por qué, cómo le voy a llegar, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, la energía sexual es la energía más poderosa del universo. Un hombre puede ser muy fuerte porque aguanta una descarga de 240 voltios, pero que no aguanta la descarga sexual, no lo puede retener. Dice el mismo maestro Samael Aun Weor, dice Alejandro el Magno, dice, sí, poderoso, pero si a él le hubieran puesto el diablo encima, él sucumbiría de amargura, porque no lo resistiría. Y ese diablo es su misma energía sexual. O sea, si ese Alejandro el Magno algún día quisiera ser casto, vería que es más difícil que conquistar a todo un imperio. Esa es la tremenda realidad, se lo decimos sinceramente. Nacer, pues, que es crear los cuerpos solares, es empezar a transmutar la energía sexual. Y por último tenemos el sacrificio. Nosotros debemos participar en la difusión de la gnosis. Si realmente nos interesa hasta ahorita el morir, dice uno, ok, quiero eliminar el ego, voy a morir en mí mismo, quiero nacer, voy a crear los cuerpos solares, voy a trabajar con la sexualidad. Muy bien, pero espérate, no te olvides que eso se dará en base también a lo que tú sacrifiques de ti mismo por los demás. Si no estás dispuesto a sacrificar nada por tus hermanos, ¿por qué habrías de esperar grandezas divinas, no? Para nada. Si uno no está dispuesto a sacrificar ni una hora de su tiempo a la semana o dos por asistir a estas clases, no espere nada a cambio. Si uno no está dispuesto a participar en la difusión de la enseñanza, ¿no? En llevar el mensaje a los demás, en invitarlos a que vengan aquí, ¿cómo puede esperar un desdoblamiento astral consciente? ¿O cómo puede esperar un contacto con los dioses divinos? ¿O cómo puede esperar que Dios le cure un órgano enfermo, ¿no? O su divina madre? No puede uno esperar nada si no da nada a cambio. Esa es la ley del sacrificio. Uno tiene que aprender a sacrificar muchas cosas en este camino. A veces nosotros que estamos en la misión hemos tenido que sacrificar pues relaciones, familia, lugares, etcétera, por ir a otro lugar donde uno puede entregar el mensaje. Y así todos ustedes pueden hacer lo mismo. O sea, esto no es nada más algo que yo pueda hacer, ustedes también pueden hacer lo mismo. Sacrificar lo que ahora son por algo superior, y les aseguramos que va a ser difícil, pero no se arrepiente uno, porque es lo mejor que uno puede hacer. El sacrificar su vida por algo superior es lo que le da a uno felicidad, lo que le da a uno energía para seguir viviendo. Esos son los 3 factores de la revolución de la conciencia, y de eso hablamos mucho aquí en la nueva era de Acuario. Siempre compartimos sobre eso y siempre invitamos a todos a seguir trabajando con esos 3 factores. Hasta ahí el tema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud de algo que necesite ser aclarado? Questions? Claro, Adán y Eva, muchas gracias por la pregunta. Adán y Eva fueron toda una raza que existió en la Lemuria, una raza de seres andróginos. Andróginos quiere decir que tenían los 2 sexos. La humanidad de aquellos tiempos era andrógina, o sea, tenían los 2 sexos, eran hombre y mujer. Eran verdaderamente ángeles sobre la tierra. Por eso es que dice que Dios lo creó, o dice Elohim los creó. La Biblia original decía Elohim los creó a su imagen y semejanza, queriéndonos decir que no hay un solo Dios, como dicen muchas religiones, sino Elohim quiere decir, es dioses y diosas. Quiere decir que los dioses
crearon al hombre a su imagen y semejanza, es decir, eran hombres sobre la tierra, eran andróginos. Con el tiempo existió lo que fue la separación de sexos, y eso es lo que quiere decir precisamente que Dios extrajo una costilla de Adán, o sea, le sacó su otra parte. Entonces ya los seres humanos empezaron a nacer, las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. Después tenía que buscar a su alma gemela para tener la relación sexual. Pero antes de eso, como eran andróginos, no necesitaban de la cooperación sexual con otro ser, porque dentro de ellos existían los dos sexos, pero era una raza que existió, la raza andrógina de los lemures en el antiguo continente Mu. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les recordamos que tendremos la actividad el 4 de febrero, día sábado. Veremos a ver si lo podemos transmitir también en Facebook Live. ¿Hay alguna pregunta en Facebook? ¿Comentarios nada más? Bueno, saludos a todos también en Facebook. Que tengan una feliz noche.